¿Cuántas veces iniciamos el gimnasio y luego abandonamos, incluso después de haber pagado la membresía? ¿Cuántas dietas hemos iniciado y en la mayoría, hemos fracasado? ¿Cuántas veces dijimos que íbamos a realizar ese curso de inglés o las sesiones de meditación? En la mayoría de las ocasiones, la procrastinación, la falta de voluntad, la pérdida de interés o motivación son las que nos lleva a abandonar nuestro objetivo al tiempo de haber comenzado. Mientras que, cuando nos esforzamos por lograr un hábito y lo conseguimos, la sensación de satisfacción es enorme, por el hábito en sí y por el logro alcanzado. Cuando, a pesar de nuestros intentos, no conseguimos lo que deseamos, esto nos da sensación de frustración y la insatisfacción nos invade. ¿De dónde surge nuestra necesidad de incorporar ciertos hábitos? Esta idea de incorporar un hábito puede tener muchos orígenes. Moda, un estilo de alimentación o un estilo de entrenamiento físico. Recomendación, algún amigo, familiar o alguna publicidad que nos llamó la atención. Obligación o necesidad, ya sean cuestiones de salud y salud mental, situaciones financieras, condiciones físicas, laborales, culturales, religiosas o académicas. Curiosidad, el deseo de realizar algo novedoso en nuestra rutina. Gusto, esto está relacionado por el disfrute de lograr algo nuevo o el placer. ¿Quién es encargado de determinar que un hábito es necesario? Cuando aún somos unos niños, los hábitos son rutinas familiares. Si en nuestra familia está la costumbre de cepillar los dientes 4 veces al día, también lo haremos nosotros. Esto mismo ocurre con hábitos relacionados con el aseo personal, hábitos de comportamiento familiar, religioso o cultural, así como hábitos de estudio o de alimentación. A medida que vamos haciéndonos más adultos, sobre todo en la adolescencia, estos hábitos están más marcados por las costumbres del grupo de amigos, la manera en que vestimos, la música que escuchamos, la práctica de algún deporte o hobby, la manera de disfrutar el tiempo libre. Cuando llegamos a la universidad, comenzamos a velar más aún por esos hábitos pues las responsabilidades aumentan considerablemente. Y así sigue ocurriendo a medida que vamos creciendo y siendo jóvenes adultos independientes. A partir de ese momento, somos los creadores de nuestros hábitos, es decir, todos los comportamientos y conductas que realizamos con frecuencia. Son nuestras rutinas diarias. Tenemos una hora clave para despertar, cepillarnos los dientes de cierta manera, el tipo de desayuno de cada mañana o el hecho de no desayunar son algunos de los hábitos que podemos mencionar. Es importante destacar que, más allá de acciones que realizamos, ciertos comportamientos y actitudes también son hábitos para nosotros. Por ejemplo, si somos más analíticos a la hora de observar una situación, si somos ordenados o desordenados con nuestras cosas, el hábito de estudiar o de trabajar de cierto modo. Todos son hábitos que terminan por definir, en parte, cómo somos. ¿En qué momento surge la necesidad de cambiar un hábito? Resumido, cuando deja de ser funcional al estilo de vida que estamos llevando o que deseamos llevar. Por ejemplo, si me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la universidad y ya me gradué, no será necesario seguir con este hábito pues ya no tengo que ir a la universidad. Ya deja de ser funcional. Ahora analicemos un hábito que puede no ser positivo para nosotros. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, hay algunos alimentos que debería excluir de mi dieta y otros, espaciar su consumo. Si sabemos que este nuevo hábito nos acerca a la meta, ¿qué es lo que hace que nos cueste tanto lograrlo? Dejar de despertar a las 5 de la mañana parece muy acertado y lo podemos hacer de inmediato. Y esto nos crea varios interrogantes. ¿Qué es lo que hace que sostengamos en el tiempo hábitos que sabemos que no son favorables? ¿Qué sucede en nuestro cerebro que hace que nos cueste sostener esa determinación en el tiempo? ¿Qué podemos hacer cuando ese hábito ya no es funcional? ¿Por qué seguimos procrastinando? ¿Qué podemos hacer para lograrlo definitivamente? ¿Cómo podemos efectuar un plan que nos permita lograr el objetivo? Primeros pasos hacia los hábitos positivos. Resulta de suma importancia comenzar a estar en coherencia, con lo que digo, con lo que hago, con lo que siento y lo que pienso tienen que estar alineados.
Esto nos causará un aumento de autoestima, un sentimiento de satisfacción personal, una sensación de progreso, un enfoque en los procesos y, por sobre todas las cosas, la flexibilidad, la adaptación y la resiliencia necesarias para ajustarnos a las experiencias que día a día nos enfrentamos. Si logramos descubrir lo que sí queremos para nosotros, fijaremos nuevos hábitos que nos permitan lograrlo, será un camino mucho más sencillo. En definitiva, al final del día, somos la suma de nuestros hábitos. Oriéntate a crear hábitos. Para responder esta interrogante, debes tener bien claro en tu mente la respuesta a esta simple pregunta. ¿Quién quiero ser? Tenemos que observarnos bien en el espejo y decidir quién o qué realmente queremos ser. Ya sea más atleta, más comunicativo, más social o simplemente mejor estudiante. Partiendo de esto podemos comenzar a lograr nuestros cambios positivos. Para fomentar un hábito debemos hacer que sea evidente y específico. Esto lo podemos lograr repitiendo un patrón: despertar, correr, meditar, hacer ejercicios, ser disciplinados con nuestra elección. No basta solo con decidir qué vamos a hacer ni cuándo, también importa el cómo. Durante la cuarentena yo quería ser una persona saludable y activa, pero por las restricciones que trajo la pandemia no se podía salir de casa, por lo que decidí armar una bicicleta estática en mi departamento y usarla todos los días. Hacer el hábito accesible te ayudará a desarrollarlo con más facilidad. Si quieres ser saludable y estar en forma, pero para llegar al gimnasio tienes que caminar 10 kilómetros. Pues eso no suena nada sencillo, en su lugar podrías buscar un nuevo gimnasio o ejercitar en casa. Al terminar tu nuevo hábito tienes que recompensarte y valorar el esfuerzo que pusiste en él, ya que hiciste algo que normalmente no te nace pero que sabes que es bueno para ti, ya sea mental o físicamente. Date una pequeña recompensa a tu gusto, una copa de vino, un merecido descanso o tu snack favorito. El último paso es sumamente importante, este es compartir lo que estás buscando lograr, ya sea con tus amigos, tus familiares, tu equipo, y quizás de esa manera podrías conseguir compañeros que te ayuden a desarrollar ese hábito que tanto quieres incorporar. Cada vez que decidas tomar, agregar o mejorar algo en tu vida, tienes que conservar una actitud positiva. Comprende de que todo merece un esfuerzo, pero al final créeme que vale la pena. Si llegaste hasta aquí, mencióname qué hábitos has cambiado o deseas cambiar en tu vida. Recuerda compartir con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Hasta luego.